esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos a rango. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya la madre. Y compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramo. Baja más. Baja más. Baja más. No se asuste. Baja más. Baja más. Baja más. Lo baja así que los chinos nos bajan a saber. No se asuste. Muy buenas noches, estimadas amigas y amigos de tu canal ABC Bitcoin. Sean bienvenidos una noche más a estudiar el precio de Bitcoin y de las criptomonedas. Muy agradecido de que estés sintonizándome en este live, programa en vivo número 133. Y es el video 245 si no estoy mal. Muchísimas gracias porque estés del otro lado. Si me indicas desde dónde me acompañas, mientras yo tengo que leerte obligatoriamente antes de empezar este descargo de responsabilidad que lo estás leyendo, donde dice que no soy trader profesional. Soy simplemente un estudiante de la estrategia del maestro Trading Latino, que me ha parecido interesante y llevo varios años siguiéndolo. Entonces yo creo que podría aportarte en tu conocimiento a algo. Espero que sí. Y ese es el objetivo del canal, que tú puedas acortar tu aprendizaje de esta estrategia si es que así lo deseas. Así es que muchísimas gracias. Recuerda que si ganas o pierdes tus trades, siempre va a ser 100% tu responsabilidad. Y yo muy contento porque el canal está creciendo. Estamos desde hace un par de meses. Estamos en un bull run y no vemos el máximo. Seguimos creciendo en suscriptores, en visualizaciones. Y yo sé que eso es gracias a ti, que compartes el video con algún amigo, le das like y siempre estás interactuando en la comunidad. Así es que muy agradecido por todo eso, por todo el tiempo que dedicas a estudiar la estrategia conmigo. Voy a la parte de los comentarios en el chat. Estamos con Fernando Villarreal, dice que se va a la playa, dice a disfrutar de las ganancias. Pues mis sinceras felicitaciones y que te vaya bien, mi estimado Fernando. Está Mariano, también dice a punto de vender para dejar, o sea que está con Pepe Mariano, está llegando Pepe a su puerta. Alexander Navidad dice, está desde el grupo de Telegram. Yo creo que la mayoría está aquí en el grupo de Telegram. Dice, ¿qué opina de Sand? Bueno, ya vamos a ver criptos más después. Después del análisis de Bitcoin, vamos a ver si es que tú gustas alguna criptomoneda. Germán Chamorro, desde Colombia. Está Alex Gutiérrez, desde Buenos Aires. Mauro Roberto, está cantando Mauro, fíjate. Pipeño, dice Benjamín Freixes. Nos vamos para arriba, dice. Vamos a ver qué ha pasado con el precio desde ayer. Vamos a actualizarle. Nuyen Liscano, Jesús Reyes, La Cueva Retro, Giano Estefano, como siempre, varios nombres conocidos del canal. El amigo Naín Chela dice que está desde Quito. Perfecto, desde Ecuador. Mira tú, mi compatriota está presente en el en vivo. Y es sábado. Recuerda que el fin de semana es familiar, pero yo creo que se nos han hecho costumbre estar en fin de semana estudiando también, viendo qué pasa, porque tú sabes que el mercado cripto siempre está activo. Entonces vamos viéndole cómo le podemos sacar provecho y sobre todo ir aprendiendo cada día más. Vamos a ir comenzando
con el gráfico diario de Bitcoin, que no tenemos ninguna novedad. Recuerda que ayer lo vimos, rango caída, y yo le voy a dejar rango caída ahí. ¿Y por qué? Porque a mí me da la sensación de que puede hacer rango y que no puede caer, pero eso es únicamente una especulación mía. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si es que yo considero que va a hacerse un rango, yo voy a tener que buscar ventas por la parte baja. Sería la zona, porque no sabemos, la zona. Y compras por la parte baja y las ventas por la parte alta. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque tengo direccionalidad del monitor para abajo y debilidad del ADX, como tú lo estás viendo. Entonces esto to the moon no es un patrón to the moon, pero es rango caída. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo te decía ayer, ante una eventual caída o retroceso a la media, el precio nunca, bueno, no es que nunca, pero una bajada en línea recta está dentro de las posibilidades, pero no es lo normal dibujando. Más o menos así. Entonces lo que yo estoy buscando es encontrar esta zona, se da el movimiento, proteger, y si es que se sigue cayendo, salgo a precio de entrada, buscar la próxima zona, y así. Eso vamos a hacer en el de 4 horas. Ahora, como decía ayer, si es que alguien quiere operar el gráfico diario y no le gusta este patrón diario porque considera que se va a desplomar el precio, y yo diría que está bien, porque a mayor temporalidad tú tienes mayor... Me parece que es más confiable incluso los patrones de la estrategia. Pero está bien, si tú quieres esperar todo el retroceso, que como te decía, estaremos empezando noviembre para ver que se desarrolle todo este retroceso en el gráfico diario. Si está claro eso, entonces vamos al de 4 horas a ver por dónde le podemos entrar y meterle el diente a Bitcoin. Y ahí está muy gráfico todo, ahí está. ¿Recuerdas que yo te contaba? Voy a borrar. ¿Recuerdas que yo te contaba que hice una compra aquí? Ahí hice una compra por lo que ya te expliqué el día de ayer. Me imagino que estuviste presente. Y ahora, ¿qué es lo que estoy viendo? Es casi igual. O sea, estamos en el patrón muy parecido acá. Entonces, ¿tienes seguridad de que de aquí el precio se va a subir? No hay ninguna seguridad. ¿Qué es lo que tienes tú? Zonas donde adoptar riesgo. Sí, y para mí, esta es una zona donde se puede asumir riesgo. ¿Por qué? Porque ya tenemos desarrollado el retroceso del monitor desarrollado. Tenemos ciertamente una pendiente que está positiva del ADX, lo que indicaría fuerza bajista. Pero sin embargo, a pesar de esa supuesta fuerza, porque estamos debajo del punto 23, recuerda que sobre el punto 23 es la fuerza pura del movimiento. En este caso, estamos debajo del punto 23 y aquí el precio ha hecho un rango. Ya no ha caído más de esta parte porque lo estamos viendo. Y aquí la información que tengo, la información de aquí, es que aquí alguien está comprando, y está comprando fuerte, que hizo retroceder esta vela, fíjate. Y la siguiente también, porque esta creo que ya va a cerrar. Bueno, esta ya cerró también. También tiene una importante mecha, si es que le hacemos más grande. Fíjate tú. Y para mí, esta es la zona donde debo arriesgar. Sí. Y ayer yo te ponía así, pero te decía que faltaba desarrollo. Ahora, si no compré ayer, yo creo que ahora tenemos más probabilidades más probabilidades desde ayer que el precio suba. Entonces, para mí es para arriba, es probable. Si me dices que escoja qué hacer ahí, yo entraría en compra en ese punto. Y ahora, ¿qué pasa si se repite esto? Se repite otra vez, ¿qué va a pasar? Va a venir el precio un poco más abajo y haría otra compra acá. Simplemente la canción que escuchaste al inicio no es de chiste, es verdad. Baja más y vamos a comprar más, porque nosotros estamos haciéndole o queriendo hacerle trade en el gráfico en la temporalidad de 4 horas. Eso es lo que tienes que saber. El asunto de las temporalidades. Si vas al gráfico diario, tendrías que esperarte
y esperar todo el retroceso como ya te había comentado. Eso es lo que yo voy a hacer en este momento. No sé si me comentas, ¿tú tienes alguna otra estrategia? ¿Estás comprado? ¿Piensas comprar? ¿Vas a comprar más abajo? ¿Qué es lo que tú me puedes contar? Dice aquí, María dice, ha parado de bajar, quiere decir que ahorita es cuando hay que comprar. Mi estimada María, justo esto lo que estoy explicando. Puede darse un mechazo bajista tal como está acá, también puede suceder. Recuerda que son probabilidades. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Tomamos riesgo donde tenemos que tomar riesgo. Ahora, si nosotros en este momento lo estamos viendo y tú dices, si compraste aquí, yo creo que es mejor haber comprado aquí o comprar aquí, ¿verdad? Porque estamos viéndolo. Sí, entonces acá en las partes altas no se compra. Y en las partes, justo, fíjate tú lo que necesitamos, la confirmación. ¿Cuál va a ser la confirmación? Obviamente en la confirmación vas a comprar, si es que el precio nos da la razón, vas a comprar más arriba. Vas a comprar sobre los 62,000. Si es que esperas la confirmación, que sería la pendiente negativa del ADX. Esa es la confirmación. En este momento, justamente con la vela que cerraría, o con la vela que se va a desarrollar, y yo veo que aquí se va a empezar a darte la direccionalidad alcista con esta vela que se empieza a formar en este momento. Entonces, si quieres la confirmación, tendrías que esperar un poco más, pero si es que el precio empieza a subir, vas a comprar más alto con la confirmación. Así ha sido siempre. Recuerda que no son recomendaciones de inversión. Te doy mi punto de vista y tú decides si comprar o vender. Eso creo que está claro. Dice, el mercado es imprescindible. El Bitcoin va a ir a 50 o 55 mil dólares, dice. Va a bajar antes de fin de mes. Meseju, me imagino que, bueno, por el gráfico diario podemos pensar que sí. Justamente el retroceso en el diario es el que me imagino que estás especulando tú para esa zona. Puede que tengas razón, pero eso simplemente vamos a corroborar en esa fecha, cuando se termine el retroceso en el diario. Lucas dice XLM, ya que queremos criptos y nos va a dejar en pijama, dice. Bueno, vamos a ver, y yo tengo, el día de ayer me dejaron un super chat que no pude leer, el amigo Melvin, y me había pedido XTZ en el gráfico de 4 horas y 1 hora, pero como no lo vimos, vamos a verlo hoy. Decíamos que XTZ, el diario, es alcista y todavía es alcista. Sigue siendo alcista para mí. Sigue siendo alcista. Eso para XTZ me dijo en 4 horas. Ajá, en 4 horas. No me gusta el patrón en 4 horas. Si vas a comprar en 4 horas, te va a dar entrada igual. Déjame ver. Únicamente aquí el stop loss tendrías que calcularle. ¿Por qué? Porque estamos en una parte baja. Para mí esa es una parte baja. ¿Puede desplomarse? Sí, para eso es el stop loss. Idealmente, yo aquí espero que se suba el precio, rompa el punto de control y apoye. Y yo prefiero hacerlo así. Pero no es que de aquí, la proyección mía es que si Bitcoin hace lo que pensamos, yo creo que también XTZ va a empezar a subir. Y recuerda que es a la media para seguir cayendo, pero como en el gráfico diario tengo la proyección alcista, entonces yo le puedo dejar así. Ok, eso para XTZ me pedí en 1 hora, pero no sé si le sirva el de 1 hora hoy, porque me lo había pedido ayer. Se va estrechando, pierde volumen y aquí también te va a dar entrada. Te va a dar entrada en el gráfico de 1 hora también XTZ. Ok. Vamos a ver. También me habían pedido T-Fuel, fíjate, en un comentario. Ya voy a apuntar las criptos que me están pidiendo en el chat. No se preocupen, voy a terminar con esto simplemente. Me había pedido T-Fuel en diario y semanal, amiga. En el semanal está totalmente alcista. Esta es mi proyección del semanal, si no estoy mal. En T-Fuel, sí. Este es el semanal de T-Fuel para arriba. Para arriba T-Fuel.
Me gusta bastante este gráfico semanal, te cuento. Ujú. Ok, ese es el semanal de Tefuel y el diario. En el diario también. En el diario también está para... Te va a dar la entrada ya. Obviamente está todavía debajo del punto 23, aún no agarra la fuerza. Pero yo creo que el resultado va a ser para arriba. Sí, ya está desarrollado este monitor, la parte bajista. Y simplemente esperarle ahí. Pero no sé si el stop loss en el diario esté muy grande ahí, eso sí. Déjame analizar. Sí, el stop loss te queda un poco grande en el gráfico diario. Sí, te queda grande el stop loss. Calcúlale ahí un stop loss. Porque también recuerda que si Bitcoin cae, esto se va a ir con todo también. Eso te puedo decir en... Tefuel era la que estábamos viendo. Ok. También... Déjame ver, KDA también me había pedido. Un amigo en el grupo de Telegram me pidió KDA, creo que es esta en KuCoin. Pero había dicho en el gráfico diario. Híjole. Eso es alcista. Eso es alcista. Pero ya fue alcista. No tenemos la... Ya comprar aquí, no. Yo no compro ya, o sea... Pero si lo hubiéramos podido ver antes, fíjate, hace el rompe, apoya, clarito, rompe, apoya y aquí era la entrada. Pero no, ya desarrollado el patrón, imposible. ¿Va a seguir subiendo? Yo creo que sí, para arriba. Vamos acá, dice, ¿quiere Shiba? Alguien quiere Shiba, vamos a ver Shiba. Yo aquí sí les reviso Shiba, pero es en el gráfico diario, ya le habíamos visto que necesitaba retroceso y creo que hoy la pumpearon a Shiba. Si no estoy mal, creo que tuvo un pump, pero ahí no hay análisis. Aquí no hay análisis, en el de 4 horas tal vez te hubiera dado la entrada. De hecho sí tuvo entrada en el de 4 horas. Ajá. Pero eso hay que verlo antes. Si tú quieres comprar ahí, ¿va a seguir subiendo? Yo creo que sí. Pero ya no compras ahí. Tendrías que haberlo visto antes. No, ya el stop loss te queda enorme. En el de 4 horas. Imposible. Compra ahí. A Shiba no. Y no pudimos ver esto con la estrategia. Se adelantó, digamos. Pues sí. Y no se le pudo ver en el diario el retroceso. Que a lo mejor te va a dar más adelante, si es que vas a operar más adelante te va a dar la oportunidad después del retroceso para arriba igual. Sí, esto es pura especulación, fíjate, no sé, alguna noticia debe haber sido de Shiba y está alcista Shiba totalmente. Ok, vamos a copiar criptos. Fernando Villarreal dice Sand. Ok, vamos con Sand. Ajá, vamos a ver XRP. Perfecto. Bitcoin en el semanal está alcista, mi estimado Diego Paipa. No tiene, en este momento tiene el ADX ya con pendiente positiva incluso. O sea, es para arriba. Bitcoin en el semanal. Acá el amigo Fabricio Ordóñez quiere algunas criptos. Vamos a ver, déjame apunto acá. Sol. Quiere Luna. Quiere Uni y quiere Litecoin. Bueno, me has dejado bastante trabajito. Muchas gracias por tu colaboración, pero vamos a empezar con estas criptos. A ver, vamos a ver. Sol. Alcista y le habíamos dejado sin zona de compra y de hecho no es zona de compra. En 4 horas te va a dar la entrada en 4 horas. Hay que esperarse un poquito. Sí, hay que esperarse un poquito para tener el patrón que nosotros conocemos para la entrada. Sí. Entonces va a ser a la media para seguir subiendo porque está fuerte en el diario Solana. Hay que esperarle un poquito. Eso para Sol 4 horas. Vamos a ver Luna. Está Sol, Luna. Faltan las estrellas nomás aquí. Ok, Luna. Luna estaba alcista en el gráfico diario. Todavía es alcista en el gráfico diario. Luna.
En el gráfico diario no se compra, pero en el gráfico de 4 horas me va a tocar borrar mi proyección que le tengo desde hace semanas. Pero bueno, vamos a borrarle. Y aquí sí, te va a dar la opción de compra ya mismo. Recuerda que lo más cerquita de la media y es para arriba. Sí, correcto. Si Bitcoin empieza a subir, yo creo que se van a ir, las criptos van a acompañarle, pero eso hay que estar pendiente. Fíjate que ya mismo toca el punto cero aquí y el precio simplemente está haciendo un retroceso normal. Se supone que a la media para seguir subiendo. Esto es para arriba. Para arriba, Luna. Ahí calcúlale tu entrada y si tienes miedo, obviamente el stop loss. Bueno, aunque no tengas miedo, en este punto del mercado el stop loss creo que es indispensable. Vamos a ver a Uni. Fíjate aquí, Uni empieza alcista Uni, pero yo me imagino que en el de 4 horas está más comprable que aquí. Vamos a ver. Déjame ver el stop loss. Sí, yo creo que está comprable todavía Uni. Tiene simplemente un 7, un 8% de stop loss, que me parece manejable. Y está alcista. Está empezando aquí la direccionalidad alcista en Uni. Veámoslo en 4 horas. Sí. Te está dando el punto de entrada. Fue hace una velita más o menos, pero ahí está. Ahí está. Mientras nos da la pendiente positiva, yo creo que sí se puede entrar todavía a Uni. Perfecto. Vamos a ver Litecoin. ¿Cómo está Litecoin? Ajá. Fíjate, la ADX no se ha girado a pendiente negativa. Y ahí cuando pasa eso, a mí me gusta. Mi experiencia dice que va a seguir subiendo. Lo que yo veo con ese ADX. Entonces, zona de tomar riesgo aquí. Zona de tomar riesgo para Litecoin en 4 horas. Ok, vamos por acá. Tenía Shiba. Ya vimos Shiba. Vamos a ver Sand. Sand creo que es alcista en el diario, si no estoy equivocado. Para arriba. Tengo esa proyección. Creo que hice ayer esa proyección. No sé, no recuerdo. Pero para mí es alcista. Alcista Sand en el diario. No sé si en 4 horas quieres revisarle. Te va a confirmar la entrada ya mismo. Es alcista Sand. Hasta en 4 horas. Ok. Aquí el único punto negativo en el de 4 horas es el punto de control. Pero al estar en el diario. Con proyección alcista yo le dejo así. Ok. Vamos con XRP. Recuerda dejarme tu like. Siempre te lo pido porque a veces se olvidan. Dicen, no te dejé like porque me olvidé. Entonces, te lo recuerdo para que vayas y apretes el botoncito de like. Que te demoras un segundo. Aquí también alcista XRP. En el de 4 horas. Pero déjame ver el diario. Ajá, el diario también. Está muy bien. Está muy bien el diario. Imagino que esta proyección era para el semanal, no sé. Vamos a quitarle esto. Aquí el movimiento es para arriba. Pero sí, ahí te lo dejo. Probablemente se meta un poco más en rango. O sea, tal vez. Porque el ADX no tiene fuerza todavía. Pero yo creo que es la zona de arriesgar en XRP. Vamos a dejarle alcista XRP. No se ha desplomado el precio, no ha caído. A pesar de estar desarrollada la zona de peligro casi en su totalidad. Entonces, por ahí XRP en el diario para arriba y en el de 4 horas te está dando entrada en... Te va a confirmar con la próxima vela. Pero ahí está. Alcista XRP también. Perfecto. Vámonos al chat. Dicen Bet. Vamos a ver BitChain. Bet. Ya se nos va. Fernando Villarreal dice que se iba a la playa. Pues suerte y que lo disfrutes, mi estimado amigo. Vamos a ver a XLM.
Harmony, Won, DYDX dice. Ok, vamos a ver a Ref. Algunas decíamos ayer que hay que esperarles un poquito. Tal vez ya están en el mejor punto. Vamos a ver a Atom. Exacto. Acá queremos BNB. Ok. BNB. Quieren ver a UMA. Parece que en el diario estaba alcista UMA. Ajá. Ethereum. Vamos a ver Ethereum. Decíamos ayer que Ethereum se va a mover con Bitcoin prácticamente. Y creo que está un poco adelantado Ethereum. Si es que no recuerdo bien. Ok, tenemos por acá. ADA dicen. ADA decían en el grupo que parece stablecoin. Dicen que no se mueve ni para arriba ni para abajo. Pero vamos a echarle un ojo a ADA. Empezamos con XLM. Luego copiamos un grupito más de criptos. Vamos a ver. Bueno, una proyección alcista que se hizo. Aquí se da el otro ciclo del monitor. Y es... Yo creo que sí, se mantiene esto para arriba. Vamos a cortarle porque este ya es otro trade. Así sería hoy. Exactamente. Sí, ahí va. XLM para arriba. XLM para arriba. En el diario no se compra ahí, pero en el de 4 horas un trade pequeño, ventas por la parte alta, así me mantendría yo. El stop loss, calculale, no debe estar muy grande. Para arriba, XLM. Vamos viendo a Harmony. Habíamos dicho Harmony para arriba. Aquí está teniendo una divergencia. Ya, vamos a quitar este análisis. Direccionalidad bajista. Habría que esperar cómo cierra esta vela. Vamos a ver el diario primero. Won, para arriba, Won. Sí. Para arriba. Tocaría que esperarte el retroceso para poder ingresar en Won. A la media. Para subir. Por el patrón que estoy viendo en este momento. Tal vez no se confirme este patrón si es que la vela no cierra como está. Pero lo que estoy viendo en este momento es una debilidad. Y esto es rango caída en Harmony en 4 horas. Entonces esperarle un poquito para tener un mejor precio. Y es para arriba. Eso para un DYDX. Aquí habíamos esperado que rompa y apoye para hacer la entrada. Decíamos que no se compra. Viene por acá. Vamos primero el diario. Uy. No me gusta el diario, te cuento. Máximo un rebote para caer en el diario. Pero vamos a dejarle simple esto. Y para no complicarnos. Si vemos eso, buscamos alguna mejor. Recuerda que en este momento aparentemente tenemos muy buenas, algunas que están con buenas entradas. Entonces yo creo que preferible arriesgar en eso que en otra que no tenga buena proyección. Este en el diario es para arriba. Y en el de 4 horas. Entrada en este momento. Te confirmaré ahí. Ahí es la zona. Ahí es la zona de Ref. Para arriba Ref. Muy bien. Están algo. Ya veo como 3 entradas muy interesantes. 3 criptos muy interesantes. Espero que vayas tomando apunte también. Y ahí te decides por alguna. No vas a ir a comprar todo tampoco. Ni tampoco con el 100% de tu capital. Recuerda gestionar bien tu cartera. Porque alguien decía que. Por ahí leí en el chat. Que alguien estaba sufriendo por una criptomoneda que estaba bajando. Entonces creo que hay que tener en cuenta bastante lo de la gestión del capital. En el video número 15 de la estrategia, ahí te cuento casi que con manzanitas
y naranjitas lo de la gestión del riesgo, si no sabes a qué me refiero, si eres nuevo básicamente. Cosmos le habíamos dejado para arriba, estaba para arriba desde acá, fíjate. Desde aquí vimos para arriba y aquí le está pasando el tiempo y no está subiendo como me esperaba que suba. Fíjate que a mí me gustaba esta pendiente positiva, aquí se ha puesto con pendiente negativa, es decir, ha perdido un poco de fuerza, pero todavía tiene la proyección alcista en el diario. Si estás dentro, yo creo que a proteger. Compra ahí y yo creo que ya no. Yo creo que una compra ahí, a menos que tu stop loss te quede pequeño, perdón, necesitamos un poquito más de desarrollo aquí para mantenernos dentro todavía en el trade de Atom y darle la oportunidad. Ahora, si el precio ya no sube de ahí, hay que cancelar después cuando toque el punto cero el monitor. Ojo ahí, tenemos unos para el lunes o martes. Debe haber subido Cosmos, si no, toca cancelar. Atento ahí. En el de 4 horas tal vez tengas entrada. Sí, hay entrada igual. Un poquito lejos, pero la entrada está ahí. En Atom. Entrada en 4 horas. Ok. Vamos a ver. BNB. Ok. ¿Cómo está Binance? Entrada en 4 horas. Fíjate que ayer decíamos y vimos esta entrada y ahí se mantiene. Está en la zona de compra y apenas va a confirmar la entrada. Apenas va a confirmar en las próximas velas. Yo creo que es para arriba. Y en el diario. Bueno, el diario ya sabemos que es rango caída. Por eso los trades son en 4 horas. Fíjate. Hay pocas que el trade es en 1 hora. Eso debes tenerlo muy en cuenta. La temporalidad. También hay un video en la lista de reproducción de la estrategia donde está, te explico el asunto de las temporalidades. Esto es para arriba, entrada ya. Voy a actualizar simplemente, es que bajó $1, dice, no importa, se mantiene la proyección, para mí es alcista, y si sale mal simplemente, ya sabes, un stop loss. Bueno, en este caso estamos en 4 horas. Sería un stop loss por ahí, debajo de esta zona de volumen. Fíjate la que te estoy mostrando en la derecha. Un stop loss ahí para no... Si no nos queda el stop loss muy grande. Sería una opción ahí. Para arriba, UMA. Y en el semanal ni te cuento. Este está muy bien en el semanal y también en el diario. Tiene todavía fuerza. Sí, tiene fuerza en el diario del movimiento previo que es alcista. Ok. Vamos con Ethereum. El diario no tiene debilidad, el diario todavía mantiene la fuerza de este movimiento. O sea, agarró fuerza más bien aquí Ethereum. Me parece bien ahí Ethereum. Hay que ir con precaución por el monitor simplemente. Y aquí te dio entrada, sí, fíjate, esto lo vimos ayer y le dejamos así. Yo creo que puedes arriesgar todavía porque aún no se confirma todavía aún no se confirma. ¿Puede bajar un poquito más? Sí, pero aún no se confirma. Fíjate acá, el patrón por la parte baja se confirmaría con la direccionalidad alcista y la pendiente positiva. Entonces yo creo que sí, todavía está alcista. Tocaría calcular el stop loss. Idealmente ayer era la zona de donde tomar riesgo. Fíjate, estábamos más abajo. Ahora yo creo que sí podrías ponerle un stop loss de un poquito más. Vamos a ver un stop loss. Sí, está de un 9% más o menos un stop loss. Bajo mi punto de vista, obviamente. Para Ethereum, yo creo que va a subir. Ethereum también. Vamos viendo a la stablecoin. La nueva stablecoin ADA, decían por el grupo de Telegram. Ajá, aquí se le dejó alcista. Subió un poco y aquí hay que actualizar este análisis.
Lo que ya sabemos, debajo, cuando el ADX está debajo del punto 23 se mete en rango. Y aquí está haciendo el rango. Simplemente cuando llegue a esta zona donde está marcada, vamos a buscar ventas, en este caso, y las compras por la parte alta del rango. Las ventas por la parte alta del rango. Y en algún momento, yo creo que sí. Déjame verle. Sí, aquí la zona de peligro casi que ha terminado. Entonces, yo creo que el próximo movimiento va a ser para arriba. Sí. Yo creo que sí, pero vamos a dibujarle la zona. Ok, sin confirmación todavía. Nos falta aquí la direccionalidad alcista. Pero si te da esa direccionalidad alcista vas a comprar en 2.20 o sobre 2.20. Entonces, ahí puedes arriesgar. Yo creo que nada, ahí es donde se debe arriesgar. Obviamente el precio está debajo de las medias y todo, pero no se ha desplomado. En el transcurso de este retroceso debía haber caído ya ADA, pero parece que no están vendiendo, entonces eso es importante. Y si tienes miedo, un stop loss sería lo ideal. Ya analizamos Shiba al amigo Marcelo. Los que están desde el inicio pueden ayudarme con los suscriptores que están pidiendo otras criptomonedas que ya analizamos. Dice XLM, ¿qué decía por acá? A ver, Maná, vamos a anotar, Maná OGN. Ok. Pablo Venegas dice Bitcoin en 4 horas. Es lo primero que analizamos siempre, mi estimado. Dale para atrás un poquito. Vamos a ver a Phantom. También Dodo. Perfecto. XTZ y XLM. Parece que ya revisamos las dos. Sí, están revisadas XTZ y XLM, mi estimado amigo. Solana también se revisó ya. Vamos a ver a Cake. Otra stablecoin decían. Diego Paipa, SLP, y ya le revisamos ayer y el gráfico diario es el más gráfico. Ahí estamos, los que tenemos SLP estamos simplemente esperando. Cae más, compra más SLP, nosotros estamos acumulando. Bueno, ahí veo que alguien más me pidió SLP. Y este análisis está repetitivo, casi siempre te digo lo mismo y siempre te voy a decir lo mismo. Yo tengo hecho compras mientras baja más, compro más. Entonces, si es que el proyecto sigue cayendo, yo voy a seguir comprando. Y si el proyecto se va a cero, mi inversión se va a ir a cero, porque esta para mí no es una zona de venta. Nunca voy a vender en la parte baja. Y para mí esa es una parte baja. Entonces, está clarito. Aquí el precio ya no ha caído, fíjate, se está quedando en un rango, lo que me indica que aquí se formaría una zona de acumulación. Y eso se forma previo a un cambio de tendencia. Entonces simplemente hay que tenerle paciencia. Y yo creo que tiene un proyecto sólido, digamos, detrás. Y no creo que vaya a desaparecer, pero cada quien hace su inversión en los proyectos que confía también, ¿no? Ya, incluso para el gráfico semanal se puede esperar. Me puedo esperar 3 meses tranquilamente o 6 en SLP, no hay ningún problema. Si tú quieres meterle a hacerle trade, ya es otra cosa. Yo aquí no compraría, por ejemplo, para un trade de 4 horas. Yo no compraría porque no. Simplemente eso. Estoy debajo del punto de control. Eso no me da confianza de comprar SLP. Ok, vamos a ver a IOTA. IOTA. AVAX. Ok. Ok, vamos a empezar con estas criptos. Me parece que no te comenté sobre la lista de reproducción que tenemos en el canal. Fíjate, aquí están todos los patrones que yo estoy aplicando. En el en vivo hacemos la aplicación de la estrategia y aquí es donde tú puedes ir a encontrar todo el material, la teoría y en los streamings la práctica, fíjate.
Es totalmente gratis y ahí vas a encontrar las temporalidades, el punto 23, el patrón de rebote, por qué sube con el ADX con pendiente negativa y etcétera. Entonces, estás invitado cordialmente a revisar esa lista de reproducción con el objetivo de que no te demores 2 años aprendiendo la estrategia de Jaime, sino que sea más rápido tu aprendizaje. Ese es el objetivo. Ok, empezamos otra vez. Vamos a ver a Maná. Ok. Le dejamos en rango y decíamos que le falta un poquito, ¿verdad? Aquí decíamos que le falta un poquito para que toque el punto 0. Y aquí se ha mantenido ahí mismo en el rango, fíjate. Ni siquiera ha bajado a donde nosotros estuvimos esperándole. Ajá. El próximo movimiento en teoría sería alcista, pero yo le esperaría un poquito más. Yo le esperaría un poco más porque no me da tanta confianza que estando en medio del rango. Sí, aquí está en el medio del rango. Tal vez por el stop loss. Por el stop loss que sería de un... Sí, no es un stop loss tan grande. De un 11-12%. Podrías arriesgar ahí. Sí, la zona de peligro está concluyendo prácticamente. Y el próximo movimiento sería para arriba. Idealmente me gustaría comprarle más abajo, si te soy sincero. Pero es el programa a la hora que estamos. Y sí, se podría intentar ese trade en Maná, en el gráfico diario. Perfecto. Vamos a ver OGN. Ok. El amigo, el turco dice... Un abrazo, dice, ya analizaste las que iba a pedir. Gracias por estar todos los días de éxitos. Muchísimas gracias, mi estimado amigo. Y también te deseo lo mismo, multiplicado por 1000 para ti también. Esos deseos. Muchas gracias por colaborar con el canal. Vamos a ver a OGN. Está en la zona. Está en la zona OGN. Y ha desarrollado acá también. Vamos a quitar este análisis. Y ha desarrollado... Y tal vez baje un poquito más, tal vez baje un poquito más, pero yo creo que ya es la zona de tomar riesgo. Ya es la zona de ir tomando riesgo aquí, en OGN y para arriba en el gráfico diario. También. Muy bien, vamos a ver a Phantom. Creo que es FTT, o no es esta. No, es FTM Phantom, sí, casi analizo otra. FTM, perfecto. Fíjate, este ADX todavía no pierde fuerza y se está haciendo la panza de rata ahí en Phantom. Esta es la panza de rata de la que habla Jaime, fíjate. Pero nosotros no tenemos zona de compra en el diario. No, la compra sería en 4 horas. Imagínate comprar en el máximo histórico. La zona no me gusta, es mucho riesgo empezar a hacer trade ahí. Ahora lo que puedes hacer en el de 4 horas, sí. En el de 4 horas, esperar el retroceso. Esperar un retroceso en el de 4 horas. Probablemente desde ahí empiece a subir, pero no te puedo dejar con compra aquí. A ver, veámosle. Es muy grande el stop loss, creo yo, sobre el 14%. Yo creo que no vale la pena hacerle trade en una parte alta. Espérate un poco. Creo yo que sería mejor esperar el retroceso en 4 horas y que nos dé el patrón claro de entrada. Esperemos que es sobre la media para seguir subiendo. Eso para Phantom. En plena panza de rata le agarramos a Phantom. Ok, vamos a ver a Dodo. ¿Cómo está Dodo? Le dejamos ayer con la opción de tomar riesgo, fíjate, porque teníamos el patrón de entrada. Ahora el precio se ubica sobre el punto de control. Y déjame verle el diario. Sí, el diario tiene ese ADX con cierta fuerza, lo que me indicaría que puedo hacerle el trade en 4 horas. Ahí donde está, déjame calcularle el stop loss de un 9%. Yo creo que puedes arriesgar un 9%. O sea, eso tienes que saber, es que si sale mal, vas a perder el 9%. Idealmente era ayer la compra.
Sí, idealmente, pero también puedes arriesgar ahí en 4 horas. Dodo. Ok. Cake. También decían que era un establecoin y Cake. Fíjate tú que está... Lleva así varios días. Por no decir semanas. Y yo creo que está ahí. Ahí es para arriesgar. Ayer dijimos que era una zona de tomar riesgo. Y ahora también. Ahí es la zona donde tomar riesgo. El stop loss te queda de un 6% que no me parece exagerado y para arriba. En este momento, tomar riesgo para arriba a Cake me parece mejor. O sea, para abajo no. Ok. IOTA. ¿Cómo estamos con IOTA? Fíjate, el rompe, apoya y está justo llegando a la zona. Fíjate este análisis. Qué bonito. IOTA llegando a la zona. Se abren las puertas para el trade de IOTA. Para arriba en el gráfico de 4 horas. Dice Effie White. Dice, gracias por el análisis. Me deja para un tecito, fíjate. Muchísimas gracias, mi estimado. No sé, es Effie White. No sé si es varón o mujer, pero muchas gracias, amigo o amiga. Muchas gracias tu colaboración con el canal. Eso en IOTA. Yo le voy a dejar alcista en este de 4 horas. Bueno, no le vi el diario en primer lugar. Sí, para arriba. Para arriba yo creo que ya IOTA. Perfecto. Cake en semanal, dice el amigo Martín. Déjame anotarte. Semanal. Muchas gracias. Dice aquí Diego Ortega, dice, muy buenas, dice, ¿cómo ves a Neo? Entré en 43.900, en 43,90 me imagino. A ver, vamos a ver a Neo. Ya te veo Neo. Entré en 43,90. No sé si es que tu valor está en dólares o está en euros. Ya le voy a ver. Ok, vamos a ver a Cake en el semanal. En el semanal me parece que era para arriba Cake, pero le está pasando el tiempo. Ajá. Si Cake tenía que retroceder, yo creo que ya retrocedió. No tengo mucha información, como tú puedes ver, pero aquí está ubicado el precio sobre el punto de control. Está en el punto de control, está en el punto crítico prácticamente. Y aquí puede subir o puede bajar, como dicen los analistas, pero al no tener información y viendo la acción del precio, lo que puede hacer, yo me inclino por dejarte alcista en el semanal. Para abajo, tengo que escoger uno de los dos, y para mí más probable es que suba. Eso para Cake en el semanal. Vamos a verle al amigo, quería Neo. Entró en 43,90, dice. Neo, vamos a ver. Fíjate, Neo en el semanal. Bueno, mejor no le veamos porque ya está. Debió haber subido ya. Ajá. La onda C que estamos esperando en Neo para entrar. Ni siquiera nos va a dar la chance de la onda C. Yo creo que ya es para arriba, Neo. Sí. Sí, yo creo que ahí es donde hay que arriesgar. Si tú entraste justo en la onda, en esta de acá más o menos entraste tu 43,90, dijo. Está muy bien, yo creo que sí. Un stop de un 9-10% y para arriba Neo. Está muy bien al amigo que me dijo eso. Recuerda que si Bitcoin cayera y el chinito entra y nos tumba todos los análisis, no queda nada de pie. Vamos a ver acá el amigo Ricardo BTT dice, ¿cómo estamos con los likes? Déjame ver cómo vamos con los likes. Aquí, momento de mi like, el 215. Me dejo yo mismo. Y si a ti todavía falta darme mi like, te solicito que me lo regales si te gusta la información que compartimos en el canal. Vamos a ver BTT, ¿qué más me piden por acá? Uni, creo que ya revisamos. Ya está revisado Uni. Dale para atrás. ¿Qué opino de MDEX? Dice. El proyecto no lo conozco.
no conozco MDEX, pero anoté la cripto para revisarle. Vamos a ver a Celo. IOTX dice. ¿Sabes que IOTX parece que la revisé ayer y estaba alcista IOTX? Sí. IOTX para arriba. Vamos a ver. Voy a anotar unas cuantas más. Litecoin ya está. Ok. Ah, me falta AVAX. ¿Verdad? Me faltó AVAX de las que habíamos visto. Vamos a ver a Rose. Ok. Matic. No vimos Matic. No vimos Matic. Voy a anotar Matic también. Ok. AVAX estaba alcista en los días pasados que vimos la entrada. De hecho, tengo una posición ahí. Sí, compramos donde estábamos protegidos. Yo vendí el 50% de mi posición, un poquito más arriba. Y con el 50% estoy esperando porque todavía tiene proyección alcista AVAX. Bajo mi punto de vista. Pero yo ya no puedo comprar aquí. Ese es el problema. Aquí ya no se compra en el diario. Capaz que en el de 4 horas, luego del retroceso, falta un poquito. Falta un poco el retroceso. Y podrías comprar AVAX. Déjame acomodarle mejor. Aquí se va sosteniendo sobre la media, si tú te fijas. Yo espero que sí. Como está alcista en el diario, en el de 4 horas, más adelante, ¿qué te digo? Unas 3 o 4 velas más hay que esperarle y verlo más cerquita de la media y es para arriba. Para arriba AVAX bajo mi punto de vista. Ok. Vamos a ver a BTT. Ok. BTT. BitTorrent Token. ¿Cómo está BitTorrent? Vamos a ver el diario primero. Aquí debería haber caído ya. Debería haber caído. El precio se metió en un rango por el ADX que le tenemos debajo del punto 23. Y te decía que esperémosle un poquito. Aquí yo creo que ya le hemos esperado. Y si me dices que escojas si es para arriba o para abajo, yo creo que es para arriba. Tengo más opción alcista. Ahora, para asumir el riesgo debes calcularle el stop loss. ¿Cuánto de stop loss? Porque está justo en la zona y... Sí, no está grande el stop loss. Es de un poquito más del 6%. Y yo creo que para un gráfico diario un stop del 6% es muy bueno. Entonces para arriba. BTT también en zona de arriesgar. Vamos a ver MDEX. Me imagino que es esta. Sí, MDX dice. A ver, espérame. MDX. También sí está en Binance. Ajá. Entonces vamos a ver MDX. Fíjate que decíamos ayer la zona de tomar riesgo todavía hay. Y yo creo que si asumiste el riesgo hay que esperarle, porque está desarrollado. Puede bajar un poquito y tocarte inclusive el stop loss, pero es el riesgo que se asume. Ahora si es que alguien no entró, yo creo que está en la zona. O sea, esta zona es la de tomar riesgo, porque es la zona más baja anterior. Y aquí el stop loss, o sea, tiene que hacer su trabajo. Todavía yo te mantengo la posición alcista, porque sí, tiene desarrollado ya, ¿qué te digo? Un 70-80%. Este retroceso, y al no tener fuerza ni para caer ni para subir, yo creo que el próximo movimiento va a ser para arriba y tiene que ser en rebote, o sea, esto tiene que seguirse manteniendo con direccionalidad pendiente negativa y aquí la direccionalidad alcista para que se dé este rebote en MDX. Sí, yo conservaría esa posición todavía, porque el stop loss también fue de un 7%, 7.45. Ok. Vamos a ver a Celo. Celo estaba alcista en el diario hace unos días. No sé qué pasó con Celo. Sí, la proyección la llevamos bien. Yo creo que todavía es alcista.
Celo. Idealmente ya en el gráfico diario no es compra, pero en el de 4 horas se te está abriendo el chance para... Vamos a quitarle. En 4 horas se te va a abrir la oportunidad de esta zona y para arriba. Sí, en el diario ya no se compra, pero en el de 4 horas está llegando a la zona de compra. Atento a las próximas horas aquí en Celo. IOTX, parece que vi a IOTX alcista en el diario. Me parece que le vi. Sí. Bueno, esta le vimos ayer, me parece. Y yo conservo la proyección ahí, fíjate. Se metió en un rango en la zona de peligro. Entonces el próximo movimiento para mí es para arriba. Y sí, recuerda que es el gráfico diario y puede bajar un poquito, sí. Y atento ahí. Pero para arriba en general IOTX. Vemos también a Rose en este momento. Vamos viendo cómo está Rose. Conservo la proyección de Rose. Aquí le falta un poquito de desarrollo todavía, pero el movimiento es el que me gusta. O sea, la tendencia es alcista, retrocede, así, así y así. No hay más que hacerle. Ahora el dólar, eso... Mírale por dónde entrarle. Yo creo que está en un buen precio en este momento, por ejemplo. Aquí va un stop loss pequeñito y para arriba. Para arriba, Rose. Gráfico diario. Ok. Vamos viendo Matic. Matic, creo que subió hoy. Sí, es alcista Matic. Fíjate que no nos dio la opción de... En el diario no podemos comprar. En el diario, aquí no hay puntos de entrada en el diario. Pero podemos incorporarnos en el de 4 horas. Y en este momento es alcista igual. En este momento es alcista Matic. Y ya no es una zona ideal de compra. Debió haber sido un poco antes, pero si quieres arriesgar en Matic, tu stop idealmente sobre el 12. Un stop. Tal vez ahí, pero es probable que te toque el stop. Sí, yo entro después de los retrocesos. O sea, aquí no me gustaría entrar, la verdad. ¿Qué se está formando? Se va a formar una divergencia bajista también en las próximas horas. No confirma todavía. No confirma todavía, pero por este patrón capaz yo no arriesgaría ahí. Pero tiene fuerza y direccionalidad. ¿Sí puede seguir subiendo? Sí puede seguir subiendo. Ok, dice acá Bitcoin Gold, dice. Vamos a anotar un grupo más de criptos que dicen. Y me han dejado sus likes, creo. Ya estamos completos con los likes. No, falta la mitad casi. Que me regale su like. Deja ver, DOT no analizamos hoy. Ok, vamos a revisar a DOT. En el próximo grupo. ¿Entrarías en Cake? Me preguntó. No sé qué pasó con Cake. ¿Cómo estaba Cake? Lo que pasa es que yo no puedo decirte si entrar o no. Porque si digo yo que sí entro. Y aquí las casi 500 almas pueden ir a comprar. Y ese es el punto. Y ya te dejé el criterio ahí mío. Y no te puedo decir. Porque si yo digo que no compro, tampoco van a comprar. Y mañana va a subir y van a decir que por mi culpa no compraron o algo así. Entonces, el análisis está hecho y deben... Creo que la decisión de compra y venta es de cada uno. Ok, dice acá. ARPA dice. Vamos a ver ARPA. Esta creo que vimos ayer. Si no estoy mal. Ok, sí, ayer vimos ARPA. STX dice. Perfecto. Vamos a ver DOT. Sí, ya está anotada DOT. Pablo Venegas dice. Ya retrocedió. Ah, ya veo el análisis de Bitcoin. Ya, muchísimas gracias. Recuerda suscribirte. Estamos todos los días estudiando la estrategia del maestro Jaime. Comp. También está Comp. Vamos a ver. Shiba, hasta Shiba ya revisamos. Pueden darle para atrás.
AXS no vimos hoy. No hemos visto AXS. Ajá. He anotado AXS. Creo que IOTA en el diario estaba bien. Ya vimos IOTA. Dale para atrás IOTA. Ok. Vamos a ver. Las que me han dejado. Vamos viendo a DOT. Llegando a la zona, fíjate. Justamente lo que nosotros esperamos que llegue a nuestra zona. Porque en el diario conserva ese ADX, fíjate. Con fuerza el ADX. Sí puedo yo hacer un trade en 4 horas. Ok. Está llegando a la zona. Entonces, si me dices que te dé el dólar exacto donde comprar, eso yo no puedo hacer aquí. Pero la dirección le veo ahí. Y es en toda esta zona. Para arriba, DOT, un trade. De 4, en el de 4 horas. Vamos viendo ARPA. Ahí está el análisis de ARPA. Creo que es el análisis de ayer. Y ahí se mantiene. Y se mantiene mientras se desarrolla este monitor. Si llega acá y no sube, acá cancelamos. Si es que no ha subido. Pero ahí está el análisis. No hay para dónde irse. Vamos viendo STX. Stacks. Fíjate, parece la misma anterior. Sí, todavía no es que tenga la fuerza que queremos ver en el gráfico diario, pero si es que es un rango caída, estamos en la parte baja del rango. Y al estar justamente dándote... aquí hay que arriesgar, aquí es la zona. Esta es mi zona. Si es que alguien dice dónde se compra, es ahí donde se compra. Un stop loss. Incluso un stop loss del 5%. Y ahí está el trade en stacks. Ok, vamos con comp. Varias entradas. Se ha visto varias entradas el día de hoy. Así es que ya sabes, complementar con tu análisis. Y espero que te vaya muy bien. Fíjate, nosotros habíamos visto esta tendencia bajista de comp. Decíamos que luego de una tendencia se forma un rango. Esto es lo que te explico en SLP, lo que en teoría debería pasar. La tendencia, luego un rango y luego el cambio de tendencia. Sí, entonces hay que estar atentos. A ver, ¿qué te digo aquí? El precio está debajo del punto de control. Vamos a ver el diario primero. Te comento que en el diario no me gusta. En el diario no me gusta. Porque se dio todo la zona alcista, digamos, del monitor. El precio debió haber rebotado. El precio se ha quedado ahí. Está ya desarrollado. En el perdón. En el gráfico diario no le veo compra. En el gráfico diario es para abajo, prácticamente. Sí, pero en el de 4 horas tiene entrada. Tiene entrada en este momento. Hubiera sido bueno que el precio esté por encima del punto de control, pero yo voy a mantener la zona, esta zona. Esta zona y comp para arriba. Calcula tu riesgo. Sí está un poquito alto. Para ponerle bien el stop loss sería de un 10% al menos. Fíjate si te va a compensar el riesgo-beneficio, pero yo te dejo así ese trade en comp. Ok, vamos con AXS. ¿Qué pasó? Ayer revisamos AXS y no recuerdo cómo le dejamos. Ah, estaba en el medio del rango, fíjate, ayer. Acá arriba y decíamos que ahí no se compra. No hay volumen en AXS, fíjate tú esos valles pequeñitos a mí me indican ausencia de interés también. El punto 23, el ADX debajo del punto 23 también no hay interés. Pero esta moneda es explosiva, en cualquier momento comenzaría a subir. Yo idealmente decía hacerle trade en el gráfico diario. Y en el diario
Yo le esperaría un poquito más. Por la parte baja del rango buscar las compras. Más o menos por acá. Por la parte baja de este rango buscarle compras. Porque el próximo movimiento va a ser alcista. Lo que estamos viendo es la mejor zona de compra simplemente. Para AXS. El amigo Alejandro quiere TRX, dice. Supongo que ya me dejaron su tremendo like. Muchas gracias. Acá Reina dice KLB. Perfecto, vamos con KLB. No sirve para scalping, dice. Me imagino que la estrategia puede servir. Yo la utilizo para hacer trades en el gráfico de 1 hora cuando me apalanco. Y la estrategia sí me sirve. Ahí sí me sirve. Más abajo, tal vez sí, pero tienes que estar bien pendiente del mercado. Vamos a ver esta que dice RMRK, dice. Ok. Quiere ver Alice también por acá. Ok. Está copiado. Dice Shark, dice si puede darse el mechazo a la baja para eliminar los stops en long. Por supuesto. Y eso es clásico. O sea, casi que es seguro casi que va a suceder eso. O ya sucedió con ese mechazo. Fíjate, en el de 4 horas. El mechazo. Vamos a ver. Yo creo que ya hizo eso Bitcoin. Voy a quitar esto. Fíjate esto. Ese mechazo yo creo que ya sacó a los sobreapalancados principalmente. A los 50 y 100X y ya. Chao ahí. Entonces siempre suele hacer esto Bitcoin. Fíjate acá. Cuando para empezar a subir pega un mechazo de esos. Por supuesto que es factible. Vamos a ver a data también. C98 y BET. Perfecto. Vamos a ver TRX. Tron le dejamos alcista, me parece ayer. Decíamos que es alcista. Ajá. Vamos viendo el diario. En 4 horas te está invitando a comprarle en este momento. No tiene fuerza. Y con el diario sin fuerza no me gusta hacerle la entrada en 4 horas. Pero te está invitando a comprarle en este momento. En 4 horas, fíjate. Estamos en la zona. Bueno, dejémosle así. Está en la zona de compra. Para arriba. Eso para Tron. En el de 4 horas. Ojo la temporalidad. KLB. Ajá. Vamos viéndole el diario. Fíjate esa proyección que decíamos. Mira. Que acá llegaría a la zona de compra. Se metió en un rango. Mientras se desarrolla la zona de peligro. Yo creo que está llegando a... déjame ver. Zona de compra en el diario. Todavía le queda desarrollo. Porque puede hacerse un valle rojo. Y de eso no vamos a estar seguros nunca. Sí, porque aquí... ¿cuál es la teoría de la estrategia? Patrón de rebote a la media para seguir cayendo. En teoría tiene que seguir cayendo. Porque estamos en una tendencia bajista del precio. Entonces tú no te metes ahí. Si es que esa es la proyección en el gráfico diario. Ahora obviamente no va a caer de golpe. Tiene que hacer un retroceso, un rebote. Pero aquí está muy cerca el punto de control. Entonces yo no haría este rebote, fíjate. De aquí hasta acá yo no operaría. Porque vemos que es para seguir cayendo. Entonces idealmente no se opera ahí. Voy a quitarle. Y yo le dejaría... que se desarrolle toda esa tendencia bajista que tiene. Y luego buscar alguna opción. Pero en este momento, si es que tú tienes esa criptomoneda, deberías tratar de salir en los rebotes. Sí. Ok. Dice RMRK. También está en KuCoin. Para arriba. Para arriba, este es el de 4 horas. Bueno, en el diario no hay información. No me gusta que esté debajo del punto de control, como te había comentado. Idealmente
tomamos posiciones alcistas cuando se ubica por arriba de ese point of control. Ese es un punto negativo. Como en el diario no tengo mayor información, pero aquí está el patrón de entrada. Tiene el patrón de entrada. Para arriba, voy a dejarle así la flechita. Para arriba. Si es que no te importa la zona de volumen, al no tener mucha historia esta cripto, yo te dejo alcista. Te dejo alcista, pero ya tú ves si es que arriesgas ahí. Incluso el stop loss deberías ver con cuánto vas a manejarte aquí. Ahí está un 15, acá sobre el 10% más o menos. Ahí te dejo el trade de RMRK. Vamos viendo Alice. Sí, también si no sabes cómo Jaime coloca los stop loss, hay un video ahí para únicamente del stop loss. Se le ubica por zonas de volumen. Te adelanto eso. Ayer vimos la zona donde tomar riesgo en Alice. Sí, bueno, no es de ayer, es de antes de ayer, creo esto. Bueno, hace algunos días, la zona de tomar riesgo. Y no se ha desarrollado como pensábamos. Yo aquí más bien, yo ya no haría una entrada en este gráfico de Alice, por ejemplo. Veámoslo en el diario. En el diario está cayendo. Me hace la pauta. Está en un rango, o sea, está en este rango que por el ADX, fíjate, aquí no tiene fuerza ni para caer ni para subir. Pero si es que vamos a conservar la proyección del rango, esto sería así más o menos. Entonces, idealmente, buscarle alguna entrada acá. ¿Ya? Porque te está ahorita dando la confirmación con el monitor. Pero habría que esperar que cierre la vela. En Alice no le veo claro el patrón. Y al tener el punto de control por arriba, el punto de control, la zona de volumen importante, idealmente no se entra en compra. Idealmente no. Incluso voy a quitar ya esto porque esto ya es de antes. Yo te voy a dejar ahí, no con opción en Alice todavía. Vamos viendo data. Esta es como lotería. Sí, lo que te decía la vez anterior. Fíjate que aquí no hay volumen. Y yo decía esperar el retroceso en este gráfico diario. Tal vez a esta zona. Y buscar esto. Esto es como un electrocardiograma que te decía. Le pumpean cada vez y cuando, ¿no? Entonces lo estás viendo y en cualquier momento puedes hacer eso. Y yo no entraría en compra, por ejemplo, ahí porque no sabemos cuánto se va a demorar. Pero yo idealmente buscaría compras por esta zona, no por donde está en este momento. Me esperaría hasta para apostar ahí, me esperaría un poco. En data. C98. Listo, C98 le vimos para arriba, sigue para arriba y es para arriba. Gráfico diario. Ve qué bonito. Llegó a la zona para arriba. Todavía es alcista, pero yo ya no compraría ahí. Yo creo que el stop loss ya te queda muy grande. El stop loss sí, ya te queda de un 12-13%. Fíjate si es que te compensa el riesgo. Yo creo que ¿va a seguir subiendo? Sí, yo creo que sí, bajo mi punto de vista. C98. Te lo dejo así. Ok. Vamos viendo BET. Ya vamos a ver. Chuy el gordo dice, BTG dice, es mi tío Chuy porque me dijo sobrino. Entonces es mi tío. Ajá. BitChain para arriba. Direccionalidad. Y va a agarrar fuerza, va a cruzar el punto 23. Y eso es para arriba. Y ahí compras, yo creo que ya sabes lo que te voy a decir. No, más de un 20% yo creo que no. Compras ya no, era antes la compra. Sí.
Y en el de 4 horas, si gustas incorporarte luego del retroceso, como siempre, luego del retroceso, buscamos la zona para incorporarte al movimiento de BET. Vamos a ver la que me pidió el amigo, el sobrino. Ah, no, tío, porque me dijo sobrino, entonces es mi tío. Vamos a ver BTG. Ok. No sé si es que ustedes quieren descansar mañana y nos vamos a peinar la gata mejor mañana. Domingo, déjame en la parte de los comentarios si es que quieres que hagamos programa en domingo. No sé si es que me van a acompañar. Déjamelo saber en los comentarios. Si me dices que escoja para abajo, para arriba, para arriba. Bitcoin Gold en 4 horas. Déjame ver el diario. El diario no me gusta, pero en el de 4 horas se puede hacer el trade. Sí, yo creo que sí. Está en el punto más bajo. Aquí ya se ha detenido el precio. Tiene creo que un día aquí detenido el precio. Y yo me arriesgaría ahí. La verdad, ahí el stop loss está pequeño en Bitcoin Gold. Te voy a dejar alcista, mi estimado amigo. Bueno, hemos llegado a la parte final. Y les quería poner el consejo del maestro Jaime. Dice... Pues véanlo ahí. Ahí va bajando y capaz que aquí ya está llorando alguien. No anden llorando nada. Esto es para comprar más. Esto es para comprar más. Recuerda, en esa tendencia alcista de Bitcoin, los retrocesos son para comprar más. Nada más, nos vemos el día de mañana si es que ustedes así lo desean. Recuerda suscribirte si es que aún no lo estás y regálame tu like. Siempre es importante y agradecido por todo lo que has aportado y porque el canal está creciendo. Muy amable y nos vemos el día de mañana. ¡Chao! Esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000. Que se vaya a la madre. Y compramos. Compramos. Baja más, Compramos. baja más, Compramos. baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para comprar. Tramo. Baja más, baja más, baja más. No se asuste, no se asuste. Baja más, baja más, baja más. Lo baja así que los chinos nos bajan esa verga. No se asuste, no se asuste.